Muy buenos días. En primer lugar, es un honor la invitación de la Sociedad Médica de Santiago. Quiero agradecerle también especialmente al secretario ejecutivo, al doctor Luis Rojas, quien, aparte de ser un muy buen secretario, es compañero de beca mío de la beca de Medicina Interna, así que muy contento por estar acá. Bueno, el tema es un tema bien interesante. Probablemente esta presentación, controversia, hubiera sido más fácil haberla hecho unos 6, 7 años atrás, porque probablemente las controversias se han ido reduciendo en los últimos años favorablemente. Creo que hay bastante información, guías, y que las pautas hoy día para hablar de pancreatitis aguda se han ido asentando bastante bien. Bueno, primero que nada me quiero referir a este órgano noble, páncreas, un órgano que probablemente a veces uno no lo toma mucho en cuenta, no lo cuida mucho y que hay que cuidarlo más. Bueno, y cómo es la historia del páncreas. En general, el nombre páncreas viene del griego pancreas, como dice ahí, de todo carne, porque efectivamente cuando lo tomaban, ¿no es cierto?, un órgano blandito, sin mucha consistencia, así que para que lo tengan como claro de dónde viene el nombre. Bueno, la agenda de esta presentación, primero vamos a hacer una introducción respecto en qué posición está la pancreatitis hoy día, datos epidemiológicos, hay unos datos chilenos muy interesantes nuevos, algunas controversias en el diagnóstico, en el manejo y algunos mensajes. Bueno, desde el punto de vista general, podemos referirnos a que la pancreatitis aguda es la causa más importante desde el punto de vista digestivo de una hospitalización. Y eso es bien importante porque además también es la segunda causa de estadía y es la quinta causa de muerte hospitalaria, con altos costos. Y eso es importante, probablemente dentro de lo que tenemos que aprender, ¿no es cierto?, como internistas, es a tratar de controlar los costos en este tipo de patologías. Espero que de alguna forma con esta charla contribuyamos a eso. La incidencia va en aumento, y eso es bien importante, y esto en distintos países. Probablemente puede ser algunos factores, la obesidad, un factor contribuyente por el mismo desarrollo de mayor litiasis, el consumo de alcohol, que sigue siendo alto, y obviamente también el tabaquismo persisten y que también son factores que son sumativos en este caso. Ahora, el proceso en general de la pancreatitis en general es un proceso inflamatorio que tiene respuestas tanto a nivel local del páncreas, que esos son los que dan problemas principalmente secundarios a la necrosis y a las infecciones, pero también tenemos respuesta, ¿no es cierto?, inflamatoria sistémica, que sobre todo en los pacientes que son más graves. Y ahí es donde es muy importante protocolizar un manejo muy ordenado para mejorar, ¿no es cierto?, la mortalidad y la incidencia en esto. Bueno, la gran mayoría de los pacientes son leves y hasta un 20% pueden ser moderados o graves. Y esto está principalmente definido, ¿no es cierto?, por la presencia o no de necrosis y falla de órganos. Bueno, esto es la clasificación de Atlanta actualizada del 2012 y que un poco como mensaje es eso. Una pancreatitis aguda leve podemos definirla como la que no tiene complicaciones. Una moderada es la que puede generar complicaciones locales o sistémicas, pero estas son reversibles en las primeras 48 horas. Y grave de frentón es un paciente que tiene complicaciones que son persistentes, sobre las 48 horas. Esta diapositiva es bien importante porque desde el punto de vista epidemiológico vemos la gran mayoría de las pancreatitis agudas son leves. Y si se dan cuenta, la gran mayoría son leves y la mortalidad en este subgrupo es muy baja, o sea, entre 0 y 1%. Pero cuando entramos en este 20%, que es el que da el dolor de cabeza, son pacientes que en gran parte se definen si están con necrosis o sin necrosis. Y los que tienen necrosis estérilis tienen una mortalidad cercana a un 13% versus los que tienen necrosis infectada 15 a 35%. Así que probablemente este es el factor o el grupo, ¿no es cierto?, de mayor mortalidad. ¿Cuánto al diagnóstico? Bueno, el diagnóstico en general, según las guías AGA 2013, requieren 2 criterios al menos. El clásico dolor abdominal a nivel del epigastrio irradiado hacia el dorso, aumento de la amilasa y o lipasa sobre 3 veces y obviamente hallazgos característicos de una imagen abdominal. Bueno, pero esta reunión se habla de controversias y la verdad que cuando pienso en controversias lo primero que se me viene a la mente, no voy a hablar de política por cierto, pero quiero hacer una encuesta, aunque las encuestas son malas, me gustaría que si pudiesen levantar la mano, todos los que están aquí, ¿quiénes votarían por al momento del diagnóstico, para hacer el diagnóstico, utilizar amilasa y lipasa versus solo lipasa? ¿Quiénes optarían por la primera opción? Amilasa, lipasa. Ya.
con honestidad. Ya. ¿Y quiénes solo piden lipasa hoy día para diagnóstico en la urgencia? Ya, la gran mayoría. Ya, muy bien. Entonces no hay controversia. Tarea para la casa. Oye, lipasa y lipasa. En general, la verdad es que hay hartos estudios. Hay como 10 o 12 estudios en los cuales comparan la amilasa y la lipasa. La verdad que si uno revisa esto, la amilasa tiene, como ustedes ven en este gráfico, un aumento rápido en las primeras 24 horas y un descenso rápido en los primeros días. Y la lipasa también aumenta rápido, pero tenemos un periodo de ventana diagnóstica mucho más largo, de varios días. Además, es más sensible, es más específica. Hay muchos estudios que lo respaldan, y no solamente estudios de medicina basada en evidencia, sino también de costos. Y podemos decir de que hoy día deberíamos eliminar, coordinar amilasa y lipasa de entrada en un servicio de urgencia para reducir costos. Y otra cosa, los valores no se correlacionan con la gravedad. En cuanto a la etiología, la verdad es que la principal etiología sigue siendo la litiasis biliar, alcohol un 20% e idiopática es un 20%. El problema es que las idiopáticas, detrás de la idiopática, un alto porcentaje son litiasis biliar. Y la lista es enorme. Podemos estar todo el día hablando de causas de pancreatitis aguda. Pero una de las que quiero destacar son las post-IRCP, ¿no es cierto?, que son iatrogénicas. También las metabólicas, tanto la hipertrigliceridemia como la hipercalcemia. Pero también hay otras causas, tumorales, congénitas, etc. Y no olvidar los fármacos. Siempre los fármacos pueden, ¿no es cierto?, de alguna forma contribuir a una de las causas clásicas o generar, ¿no es cierto?, por sí mismo como un factor idiosincrático. Así que siempre es bueno interrogar. Ahora, analizando aquí las causas, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver que en el sexo masculino predomina más relativamente el alcohol y en las mujeres la litiasis. En Chile, brevemente les quiero presentar, este es un estudio multicéntrico de pancreatitis aguda, de varios centros a lo largo de todo Chile, y se juntaron 607 casos. La principal causa es biliar en un 58,8%, le sigue el alcohol, metabólica 4,6%. Y si sumamos la idiopática, que en la mayoría detrás son litiásicas, estamos hablando de que cerca de un 70% en Chile son litiásicas. ¿Cómo determinar la etiología? Obviamente una buena historia clínica, un examen físico. En el laboratorio es vital pedir pruebas hepáticas, evaluar triglicéridos y calcio, y eventualmente la primera línea es la ecografía de abdomen, dirigidamente a buscar vesícula, a ver si hay litiasis o no. Dentro del laboratorio, lo más útil es el aumento rápido y transitorio, ¿no es cierto?, de las transaminasas que nos van a orientar hacia patología litiásica. Y obviamente, como les comentaba, también es importante buscar triglicéridos, sobre todo cuando estos superan los 1000 miligramos por decilitro, y obviamente hipercalcemia. Imágenes. Imágenes es bien interesante. No son necesarias para el diagnóstico. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de primera línea, la ecografía principalmente nos va a ayudar a la etiología. Y en este caso, una que es no invasiva, barata y portátil es la ecografía. Tiene sí limitaciones, sobre todo para ver el páncreas. El escáner es muy útil para evaluar necrosis y colecciones, pero el mejor rendimiento del escáner es sobre las 72 horas, ¿de acuerdo? Y obviamente también permite hacer diagnóstico diferencial de otras causas, como neoplasias, calcificación en el contexto de una pancreatitis crónica, páncreas divisum, etc. Pero a veces las cosas pueden ser difíciles. La pancreatitis aguda idiopática es un dolor de cabeza para el clínico y que muchas veces no logramos tener etiología. Aquí no es infrecuente que el doctor Luis Rojas, desde... se apagó. El doctor Luis Rojas, mi amigo, ¿no es cierto?, desde el intermedio me dice, bueno, Alberto, no tenemos la causa, necesitamos un endosono. Y vamos a entrar en ese tema. ¿Cuánto es la importancia, ¿no es cierto?, y que tiene mucha razón en pedirla? Porque obviamente, efectivamente, en estos casos, detrás de una pancreatitis aguda idiopática puede haber cálculos que no han sido pesquisados en la primera línea. Y ahí, en ese caso, tenemos que entrar a la segunda línea, que eso significa de estudio, endosonografía o colangioresonancia. Bueno, la colangioresonancia probablemente dentro de todo es más asequible, ¿no es cierto?, versus una endosonografía, y nos permite, ¿no es cierto?, evaluar la vía biliar. El problema que tiene es que la sensibilidad para litiasis menores de 5 milímetros es más limitada.
Ahora, la endosonografía, la verdad, es más invasiva, obviamente, a diferencia de la colangioresonancia. Tiene una mayor sensibilidad y, sobre todo, una capacidad de detectar lesiones más pequeñas. Aquí ustedes pueden ver en la fotografía acá el barro biliar, que muchas veces no es visto ni por una ecografía estándar ni por un escáner. Y también, obviamente, uno puede evaluar el colédoco y ver si hay piedras en el colédoco. Brevemente, ustedes pueden ver aquí el rol de la endosonografía en pancreatitis aguda idiopática. Aquí hay 777 casos y en general cuando uno no tiene idea por qué alguien tiene pancreatitis y le hace una endosonografía, uno puede resolver esa pregunta en cerca de un 60% y donde destaca obviamente la litiasis biliar. Este gráfico probablemente es el más clarificador. Si ustedes se dan cuenta, estos son pacientes que, tuve un estudio muy interesante en el cual comparaban pacientes que tenían ecografía y escáner y el porcentaje de pancreatitis idiopática era un 35%. A estos pacientes después fueron sometidos con endosonografía y colangioresonancia y fíjense, baja a la mitad, ¿no es cierto?, el diagnóstico de pancreatitis aguda idiopática. O sea, son técnicas muy útiles. Siendo la microlitiasis la más frecuente, pero uno puede encontrar otras causas, tumores, malformaciones, a veces cálculo en el colédoco distal y también, obviamente, pancreatitis crónica. Este es un video que les quiero mostrar de una endosonografía. Esta es una paciente joven, 24 años, delgada, deportista, come súper saludable, tuvo un episodio de pancreatitis aguda que fue evaluado con ecografía, con escáner, con resonancia y sin ninguna causa. Hipertrigliceridemia, calcio, todo negativo. Y fíjense usted, en la endosonografía tiene barro biliar y además no solamente barro biliar, tiene una piedrita aquí, tenemos litiasis. Esto es como lo más frecuente frente a una pancreatitis aguda idiopática si uno tiene acceso a endosonografía. Por otro lado, este es un hombre de 52 años, también muy sano, que tuvo un episodio único de pancreatitis aguda y fíjense lo que tenía, una masa en la cabeza del páncreas, pero esta masa que inicialmente se pensó que podía ser un tumor, era una pancreatitis autoinmune. Bueno, dentro del manejo, ustedes conocen muy bien, hay que establecer primero la gravedad, determinar la etiología y algunas medidas terapéuticas específicas. Dentro de los scores, el clásico score, el score de Ransom, ya bastante antiguo, ustedes saben, ve varias variables del punto de vista fisiológico del paciente y también de laboratorio, y con un puntaje sobre 3 nos podría predecir bastante bien gravedad. También está el Apache, que se utiliza en distintas patologías, con un puntaje sobre 8 también nos predice gravedad. También está el escáner. El escáner es muy bueno, sobre todo para evaluar porcentaje de necrosis, que también se asocia como buen predictor, y esto es bastante antiguo, ya desde el año 90. Pero, por un tema de tiempo, también quiero contarles, hoy día el BISAP parece ser el gran predictor, ¿y por qué es tan bueno? Porque es simple, como dice el nombre, BISAP evalúa el BUN, evalúa si hay alguna alteración en la conciencia, si hay respuesta sistémica a SIRS, la edad sobre los 60 años y si hay derrame pleural. Y si uno supera 3 puntos de esto, la verdad que es el mejor predictor en predecir admisión de pancreatitis aguda grave, mortalidad y admisión a UCI comparado con otros predictores. Así que en general lo recomiendo por lo simple que es. Finalmente vamos a entrar a algunas controversias en cuanto a manejo y como les dije, más que controversias se han ido ya asentando el manejo de una forma bastante más clara hoy día. Estos son dos artículos que les recomiendo, las guías Haga del 2013 y este muy reciente que resume todos los randomizados en pancreatitis aguda. Bueno, ¿dónde hospitalizar? Obviamente un paciente con pancreatitis aguda grave debería hospitalizarse idealmente en una unidad de paciente crítico, donde tenemos que reanimarlo, obviamente aportarle oxígeno, reposo pancreático, analgesia, etcétera. Y donde la principal medida que reduce, ¿no es cierto?, mortalidad, que está muy bien demostrada, es la expansión de volumen. Este es un trabajo clásico del 2006 en el cual los pacientes que son reanimados, que reciben más de 3.500 ml en las primeras 24 horas, se mueren significativamente menos respecto a los que no son manejados así. Así que las guías Haga son muy claras, o sea, hidratación agresiva con cristaloide, idealmente Ringer lactato. Esta es una recomendación, ¿no es cierto?, fuerte recomendación. Pero no solamente está para el manejo, sino también para la prevención. Yo les cuento que los que realizamos CPRE estamos utilizando mucho Ringer lactato porque no solamente nos ayuda a prevenir una pancreatitis, o sea, es muy bueno hidratar bien a los pacientes antes de someterse a una CPRE. Así que en esto muy bien.
Esta es una controversia clásica. ¿Cuándo no hacer una CPR? La verdad de que esto está bastante claro. Hay muchos trabajos, hay metaanálisis y todo, y les quiero resumir que el mensaje es: ¿cuándo hacer una CPR urgente? Solo en pacientes que tienen colangitis aguda. Son los únicos que se benefician. ¿De acuerdo? Uso de antibióticos. La verdad que también durante muchos años se preguntaba, pacientes con pancreatitis grave recibían antibióticos. Favorablemente hoy día no. Hoy día podemos saber de que solo frente a una infección demostrada vale la pena dar antibióticos, no usar profilácticamente y no usar probióticos. Un ejemplo, tengo un paciente que tuve con una pancreatitis aguda grave, que tuvo una colección, mucha fiebre, puncionamos en la colección y fíjense el líquido que salió bastante feo. Y el paciente estaba recibiendo antibióticos y lo que tenía era hongos. Entonces, por eso que es tan importante afinar bien, ¿no es cierto?, cuándo es necesario y cuándo no dar antibióticos. Soporte nutricional, privilegiar la vía enteral. Muchos estudios respecto a esto, de evitar en lo posible la inducción parenteral total central. Ojalá, y como la gran mayoría de los pacientes son leves, tratar de rápidamente iniciar dieta oral una vez resuelto el dolor. O sea, si el paciente no tiene dolor, partir con dieta. Y sonda nasoenteral solo cuando la ingesta oral no es lograda luego de 3 a 5 días. O sea, tratar dentro de lo posible realimentar precozmente a los pacientes. Brevemente, respecto a las complicaciones, hay que diferenciar dos conceptos. Uno, pseudoquiste versus, ¿no es cierto?, necrosis encapsulada. Los pseudoquistes generalmente son secundarios a pancreatitis intersticiales. Es un fluido homogéneo, alto en amilasa, como en la fotografía superior. Versus esta colección que es un poco más irregular, pero que tiene necrosis en su interior. Estas son generalmente mucho más complejas, son pacientes que se infectan más. Estos son los más difíciles. Y estos son los conocidos como necrosis encapsulada. Ahora, ¿cuál es el problema? Las colecciones que tienen necrosis, hasta 1/3 se infectan. Por eso es muy importante tratar de puncionar estas colecciones, efectivamente tratar de ver cuál es el agente que está detrás de esto. Hay otros indicadores también. Cuando en el escáner en un paciente que lleva varios días con esto, uno revisa y ve gas, ese es un indicador que los infectólogos, ¿no es cierto?, nos han enseñado de que es un marcador importante también de infección. Finalmente, ¿no es cierto?, el manejo de las colecciones principalmente es cuando son pacientes sintomáticos. Al paciente les duele, ya esto no se ha resuelto y ya mucho tiempo, se puede drenar. O un paciente que hemos demostrado que está infectado. Y idealmente esperar 4 semanas. ¿Por qué esas 4 semanas? Principalmente porque a las 4 semanas se logra, ¿no es cierto?, que esto se encapsule. Por lo tanto, si no hay un encapsulamiento del contenido necrótico, es peligroso puncionar. Uno tiene más riesgo de complicaciones. Entonces es muy importante esperar estas 4 semanas dentro de lo posible. Y esto tiene que ser hecho obviamente por endoscopistas expertos, por radiólogos intervencionales expertos o también por cirujanos. Aquí les quiero presentar un caso en una paciente que tenía un pseudoquiste secundario a una pancreatitis y la verdad de que fue resuelto, ¿no es cierto?, vía drenaje con muy buena respuesta clínica. De hecho, los pacientes son muy agresivos al dolor sobre todo. Y aquí ustedes se dan cuenta también el líquido. El líquido es un color, este es el típico líquido, un pseudoquiste achocolatado, pero no está infectado, a diferencia del que les mostré en delante. Finalmente, el rol de la cirugía. Antiguamente se operaban muchos pacientes de pancreatitis y la verdad de que eso se asocia también a mayor mortalidad. Hoy día el rol de la cirugía es menor y está reservado a casos extremos de necrosis extensas infectadas. Pero probablemente el principal rol del cirujano es este. Y este sí es importante. Está muy bien demostrado de que si tenemos un paciente que tiene una pancreatitis aguda leve, que es biliar, que son la gran mayoría, deberían irse sin vesícula a su casa en la misma hospitalización. Y ese es un concepto importante porque de partida es seguro hacerlo, no hay mayores complicaciones, y segundo, uno reduce las readmisiones por complicaciones biliares. No puede ser que un paciente que haya tenido pancreatitis aguda se va para la casa con la vesícula y se opera en 3-4 meses más. No, se está exponiendo a una nueva pancreatitis. Y eso es bien importante. Ahora, también en pacientes que tienen pancreatitis por alcohol tienen que quedar, ¿no es cierto?, enganchados, vistos por un psiquiatra. Es muy relevante. Finalmente, fumar al páncreas no le gusta y obviamente se asocia a mayor riesgo de recidivas, se asocia a mayor riesgo de pancreatitis crónica, se asocia a mayor riesgo también de cáncer. Así que también parte de las indicaciones de un paciente que tuvo una pancreatitis aguda es, en lo posible, evitar que fume.
Con esto termino y quiero destacar aquí al doctor Soltánberger de la Universidad de Chile, quien ha trabajado durante muchos años en este tema. Él comparó la mortalidad de la pancreatitis aguda en el Hospital J. Aguirre entre el año 90 y 99 versus el 2000 y el 2010. Si ustedes se dan cuenta, el dato más relevante es la mortalidad. Cómo en el tiempo cambió de 14.6 a 3%. ¿Por qué razón? Mayor desarrollo de las unidades de cuidados intensivos. Hay una disminución de las intervenciones quirúrgicas y también mayor utilización de estas intervenciones mínimamente invasivas de las colecciones y por lo tanto también el protocolo en los manejos. O sea, si somos ordenados, somos escalados, tenemos buenas UCI y que yo creo que hoy día sí lo tenemos. En general, por esa razón, eso explica la baja en la mortalidad de las pancreatitis hoy día. Con esto termino. Mensajes. La epidemiología de la pancreatitis aguda, obviamente la incidencia está en aumento, pero la mortalidad viene en descenso por lo que acabo de explicar. La gran mayoría de las pancreatitis agudas, en un 80% son leves y en una semana están resueltas. Y hay un 20% que son más bien moderados o graves y ese 20% generalmente puede morirse. La etiología en Chile, con datos chilenos, podemos decir claramente que es 70% aprox de etiología biliar. Reservar la colangioresonancia y la endosonografía para pancreatitis aguda idiopática como segunda línea. Y en la prevención, colecistectomía. Ojalá en el momento de en la misma hospitalización, o CPRE si es que hay algún cálculo, dieta saludable, no fumar y no alcohol. Y en cuanto al manejo, debe ser multidisciplinario protocolizado. Tenemos que trabajar intensivista, internista, gastroenterólogo, endocrinólogo, etc. Es un grupo importante de médicos. Establecer gravedad, recomendación, BISAP, bastante simple para manejo inicial y determinar siempre si hay necrosis o no y si esta necrosis está infectada o no. Esos son los dos puntos más importantes. Determinar la etiología es litiasis hasta no demostrar lo contrario y dentro de las medidas específicas de estas controversias, reanimación precoz, no hay ninguna duda, soporte y nutrición enteral, realimentar precozmente resuelto el dolor, RCP solo en colangitis aguda y antibióticos solo frente a infección demostrada. Muchas gracias.